Así es, porque la bestia de carga como tal le permitió al hombre desplazarse. Y en América no las había, y por ende el desplazamiento solamente era humano. Y la construcción de las pirámides, pues igual, no había bestias de carga. Pero aquí el éxito precisamente de la consolidación y de la confirmación del imperio azteca fue el respeto a la ley. Porque la ley era el respeto a la ley, el principio más importante que se tendría que acatar a como diera lugar. Por ejemplo, en una ocasión, Moctezuma Xocoyotzin encontró que unos jueces habían sido sobornados por unos aztecas para que fallaran en consecuencia. Fallaran en contra de una resolución. Y entonces, cuando se descubrió esta situación, mandó sacar a los jueces de los juzgados respectivos, los metieron en unas jaulas en el centro, enfrente del Templo Mayor, y ahí pidió que el pueblo los lapidara. Y los mataron a los 3 jueces a pedradas. El pueblo, Si es que en esas culturas en esa civilización, no se concebía la mentira. No. Bueno, la mentira es una de las grandes, y la traición es una de las grandes importaciones que hacen los españoles a México. Sí. Aquí había un gran sistema de lealtad y de transparencia y de verticalidad. Y de honor. El sentido del honor de los aztecas y de la dignidad azteca fue una maravilla. Por eso imagínate, en una guerra, Pedro, en una guerra como la que libran los tlaxcaltecas contra los españoles cerca de Otumba, los tlaxcaltecas les mandan guajolotes, les mandan comida, les mandan tortillas, les mandan alimentos, les mandan agua a los españoles para decirles, es que no queremos que tengan ustedes el pretexto de que les ganamos por hambre. Y como sabemos que ustedes tienen hambre, aquí están los alimentos. Les vamos a ganar en buena lid, para que no puedan decir, es que nos mataron por hambre. Fíjate nada más, qué sentido del honor, qué dignidad tan emocionante, ¿no? Sí. Y todo esto se perdió con la conquista, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo esto es ver cómo hasta Nicaragua llega el imperio, y Nicaragua quiere decir cerca del lugar, Oaxaca quiere decir la punta de los guajes, Tlaxcala quiere decir el lugar de las tortillas, y Zacatecas, gente de los pastos. Entonces, todo tiene una traducción, si te fijas, una traducción poética. El contenido del náhuatl es muy poético, es muy dulce, es muy tierno. Los nombres, ¿no? Los nombres. Como se bautizaban, como lucero de la mañana. Canto de la lluvia, ¿no? De la lluvia. Aire que refresca. Dime si no es hermoso, ¿no? Claro que se perdió el náhuatl y tenemos el castellano, pero hay quien cuestiona todavía que el náhuatl no haya sido un idioma, sino que era un dialecto. Yo, por supuesto, creo que era un idioma. Pues imagínate la extensión en la que se hablaba el náhuatl. No, y había llegado a niveles de civilización. ¿Qué cantidad de coyunturas se tuvieron que sumar para llegar al México de verdad? Sí. Exactamente, sí. Y sobre todo el sistema judicial, Pedro. Otra de las grandes pérdidas para México, para todos nosotros, fue cuando llegan los españoles y se dan cuenta de que en cada calpulli había una escuela. Y entonces los españoles sustituyen las escuelas de los calpullis por iglesias. Y en las iglesias no ibas a aprender absolutamente nada. No. Entonces, con la encomienda desaparecen los calpullis, y con las encomiendas, donde te daban, no sé, 5,000 hectáreas de tierra hasta donde la vista te alcanzara, pues ahí te daban 5,000 indios y la tierra, y las iglesias. Pero por eso cuando en 1821 se da finalmente la independencia de México, en México hay 98% de analfabetos. Sí. Porque en la colonia ni la iglesia ni el gobierno virreinal se ocupó de educar a los indígenas, y a los indígenas siempre los despreciaron. Los indígenas eran bestias de carga, que no eran talentosos, cuando habían hecho un calendario como el calendario azteca, que era la perfección misma. Pedro. Haber construido una ciudad sobre un lago requería de la presencia de ingenieros de lujo, porque además no solamente estaba en el lago, sino en una zona sísmica. O sea, es un doble reto en materia de ingeniería. Desde que acabas de decir eso, estoy invitando al auditorio a que opine sobre la idea de si pensamos que pudiera ser posible hacer que el Valle de México volviera a su vocación lacustre. Qué interesante, Pedro. Pero fíjate qué curioso que la gente ve esto como hechos consumados.
el 39% del auditorio me dice sí, me encantaría volver a ver a México como el valle de una vocación lacustre. Y el 62% dice, Pedro, eso ya se acabó, eso es imposible, eso ya no se puede revertir, ya nos han dicho hasta que hace falta agua en México, entonces por lo mismo ya no podemos volver a eso. Bueno, en ese sentido lo que dices es muy interesante, Pedro, porque cuando le manda Cortés sus cartas de relación al emperador Carlos I de España, Carlos V de Alemania, le dice que desde el paso de Cortés allá en el Popocatépetl y en el Ixtla, él percibe 3 gigantescos espejos de agua, que después descubrió que eran el lago de Xochimilco, el lago de Texcoco y el lago de Chalco. Esos 3 gigantescos espejos de agua que él contempla desde las alturas. Pero cuando llega a la Ciudad de México, la sorpresa es mayúscula todavía, porque encuentra que hay 39 ríos navegables en la Ciudad de México. 39. Ahí tienes pues lo que era el río de los Remedios, el río de la Piedad, el río Churubusco, el río San Joaquín. O sea, había 39. Todavía en 1905, cuando Porfirio Díaz era el dictador presidente de México, podías irte en un vapor de donde hoy está la Suprema Corte de Justicia en el Zócalo a Texcoco, en vapor. Imagínate nada más el cambio y la destrucción ecológica de este país. Cuando hace 100 años te podías ir en vapor de Corregidora hasta el centro de Texcoco. Es que fíjate que alguien le contaba yo al auditorio en la mañana más temprano, alguien le vendió la idea a Lázaro Cárdenas de que en el delta del Nilo, con las inundaciones que se estancaban, se convertían esos suelos en suelos muy fértiles, en limos muy ricos, muy enriquecidos en materia orgánica. Entonces dijo, entonces vamos a desaguar a lo que tenemos en el valle para hacer de esos limos fértiles. Pero acabó en que todo eso fue salitre. Sí. Salitre y arena y polvo, nada. Sí. Entonces se pierde la idea de un manto recargado de agua en el altiplano mexicano y se fortaleció el desagüe del Tajo del Nochistongo y se convirtió esto en un páramo. El que comenzó con el Tajo de Nochistongo fue Porfirio Díaz, precisamente, sí, por las inundaciones. Sí. Cuando tendrían, en lugar de que desaguar, simplemente haber recanalizado y esos mantos freáticos que eran una realidad y que pueden volverlo a hacer, que es lo más importante, podrían hacer que esta ciudad tuviera la vocación lacustre que llegó a tener la visión no solamente de los mexicas, sino de la naturaleza, por Dios. Esa era la vocación de la capital de la República Mexicana. Bueno, era evidente, y todavía había muchos cronistas que contaban cómo podías ir a remar al lago de Chalco los fines de semana, que era un paseo maravilloso. Bueno, la propia emperatriz Carlota disfrutaba mucho la navegación en el lago de Chalco. ¿Qué queda hoy del lago de Chalco? ¿Qué queda del lago de Texcoco? ¿Qué queda del lago de Xochimilco? Entonces, pero yo creo que lo que dices es muy cierto, se puede recuperar todo eso, porque si algo hubo en este país, y tú no me vas a contradecir, ni te podrías atrever, fue grandes ingenieros. Sí, hombre. ¿No? Grandes ingenieros, pero precolombinos, y más los que hay ahora, ¿verdad? Fíjate, precolombinos, extraordinarios ingenieros hidráulicos, como los que hay hoy en este país. Sí, claro. Entonces yo creo que si hubiera esa vocación, la Asociación de Ingenieros debería trabajar en este tema, porque sí que hay talento de sobra. ¿Sabes dónde hay un gran talento? Que fue lo único que quedó como reducto en el Instituto Nacional de Ingeniería, en la UNAM. Hay un montón de talento. Pero pues claro, vienen los políticos y le dan el sentido que le dan a las cosas. El sentido que le dan a las cosas los políticos es de que todo es imposible. Y que si es posible, hay que agradecérselos a ellos. O ya se intentó y fracasó. Entonces, por ahí no es. Entonces, a mí, yo creo que es importante el repasar. O como dicen ahora, está en comisión. Te digo, me da como siempre un enorme gusto el verte y decir que ya está iniciando un mensaje que está realizando el presidente de la República desde Los Pinos, en donde anuncia un paquete de apoyos para la gente.